Bueno, entramos en el segundo tema del libro de Jeremías, de esta serie que se llama Jeremías el predicador de la senda antigua. El tema pasado, hermanos, fue el llamado de Jeremías. El primer tema, el tema número 1, fue el llamado de Jeremías. Y estuvimos viendo varias cosas en el tema número 1. Y el tema número 2, que es el que vamos a entrar el día de hoy, es Jeremías comienza su ministerio. Entonces está el llamado, y ya el tema número 2 es cuando ya Jeremías comienza a ejercer su ministerio. De manera de recapitular de lo que vimos en el primer tema, en el llamado de Jeremías, estuvimos hablando de que Jeremías venía de una descendencia de sacerdotes. Lo dice en el capítulo 1, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Estuvimos viendo que el padre de Jeremías fue Hilcías, uno de los sacerdotes que encontró el libro de la ley cuando estaban reparando la casa de Jehová. Estuvimos viendo que Jeremías vivió en un ambiente familiar donde se hablaba de Dios, y qué importante es que en el lugar se hable de Dios, ¿verdad? También estuvimos viendo que Jeremías comienza su ministerio en el transcurso de 5 reyes. El primero de ellos fue Josías, y hablamos en la primera clase que Josías fue un rey bueno, fue un rey que hizo reformas, fue un rey que hizo cambios, fue un rey que agradó a Dios. Y una de las cosas que hizo Josías cuando tenía 18 años es que empezó a reparar la casa de Jehová, ¿verdad? Es decir, el templo, hermano, lo tenían descuidado, por lo tanto, tenía que llevar ciertas reparaciones, y esto nos habla que no podemos nosotros descuidar la casa del Señor. No podemos descuidar la casa del Señor. También estuvimos viendo, hermano, que Jeremías significa Jehová confirma, entre sus definiciones, en el primer tema del llamado. Jeremías significa Jehová confirma. Y esto habla, hermano, que si el pueblo se examina, porque somos llamados a examinarnos, ¿verdad? Si el pueblo se examina ante el mensaje de Jeremías, Dios le iba a confirmar en cómo estaba viviendo delante de él. Por eso es importante venir a la iglesia, escuchar la palabra, que el Señor nos hable. Necesitamos que el Señor nos esté hablando constantemente, ¿verdad? Por eso Jeremías también en sus definiciones significa que Jehová confirma, porque el mensaje que él iba a dar, Jeremías, si el pueblo se examinaba, pues iban a confirmar cómo estaban viviendo delante de Dios. También Jeremías significa Jehová lanza, es decir, algunos eruditos interpretan que Dios lanzó a Jeremías al ministerio, ya que Dios quería hablar algo a su pueblo. Y es por eso que nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar al Señor, pero también para escuchar el consejo de su palabra, porque en cada reunión el Señor algo nos quiere hablar. Algo nos quiere hablar. También estuvimos viendo en el primer tema que Jeremías profetiza en el transcurso de 5 reyes, desde Josías hasta Sedequías. Solo Josías fue un rey bueno, los demás reyes restantes fueron reyes malos. Jeremías comienza su ministerio. Estuvimos hablando también que Jeremías comienza su ministerio 100 años después de Isaías. Y esto habla de la paciencia de Dios. Dios es un Dios muy paciente, mas sin embargo, el pueblo seguía con la misma problemática. Es decir, vino Isaías, profetizó Isaías, pasan 100 años, porque Dios espera que cuando se da el mensaje, se da la palabra,
Dios espera que haya cambios en la vida de nosotros. Dios quiere cambios, ¿verdad? Entonces viene Isaías, predica Isaías, profetiza Isaías, pasan 100 años esperando que el pueblo cambie, más sin embargo, después de 100 años Dios levanta a Jeremías y el pueblo seguía en lo mismo, el pueblo seguía en la misma problemática. Es decir, esto nos habla, hermano, que pueden pasar los años y seguir en la misma. Porque hay cristianos que pasan los años y siguen con los mismos problemas espirituales. Que son inconstantes, que no leen la Biblia, que vuelven a cometer los mismos pecados que cometían antes. Entonces, me llama la atención la paciencia de Dios, pero también que muchas veces pasa el tiempo, y pasan los años, hermano. Y a veces el cristiano sigue en la misma. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere cambios. También vimos en el tema número 1 que cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, mire, esto es bien importante para aquel que ejerce un ministerio. Cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, le dice 3 cosas en el verso 5, capítulo 1, verso 5 de Jeremías. Dice el verso: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 3 cosas le dice aquí el Señor. 3 cosas. Número 1, cuando dice te conocí, está diciendo yo te escogí. Es decir, el nacimiento de Jeremías, como el de nosotros, hermano, hay un propósito. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien entendido que nosotros vinimos a este mundo porque hay un propósito, ¿verdad? Y debemos de estar bien seguros que Dios nos escogió. Entonces en el verso 5 estuvimos viendo que Dios le dice 3 cosas. Cuando dice antes que te formase te conocí, le está diciendo Jeremías, yo te escogí, de la misma manera como Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Nos escogió para salvación, pero también nos escogió para trabajar en su obra. Número 2 dice, y antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificar significa apartado, consagrado. Y número 3 dice, te di por profeta a las naciones. Es decir, le está diciendo el Señor a Jeremías, yo te di un ministerio. Pero mira el orden. Lo escogió, lo conoció, habla de que lo escogió, lo santificó, y después de eso viene el ministerio. Fíjense qué tremendo. Es decir, la santificación es el ingrediente primordial para ejercer un ministerio, la santificación. Primero es el llamado a la salvación. Dios nos llama a la salvación. Después de que venimos a Cristo, la voluntad de Dios es la santificación. Y después de la santificación es trabajar en el ministerio. Ese es un ingrediente muy importante para el que trabaja en el ministerio, la santificación. Es un orden que aquí el Señor está poniendo, ¿verdad? También estuvimos hablando en el tema número 1 del llamado de Jeremías, que en el verso 6, que cuando dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, porque así lo dice el verso 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías está poniendo excusas, pero también Jeremías no se siente capaz de ejercer el ministerio. La palabra niño aquí se traduce como inmaduro, mas sin embargo la realidad, hermano, es que Jeremías está poniendo excusas, y con Dios, hermano, no van las excusas. Una vez que Dios te llama, que sabes que Él te escogió, que sabes que la voluntad de la santificación, que sabes que dentro de la obra del Señor hay una labor que hacer, hermano, no hay excusas. Con Dios no hay excusas. Dios no quiere excusas. También estuvimos hablando de que como Dios no quiere excusas, en el verso 8 Dios lo capacita. Verso 8 dice,
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. O sea, no hay excusa, Dios capacita. Entonces en este verso 8 y 9 está diciendo que Él lo va a respaldar en el ministerio. Qué importante es que Dios llame, pero que en ese llamado viene el respaldo de Dios. Y en ese verso 9 entendemos nosotros que Dios lo capacita. Cuando dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Estuvimos viendo, hermano, que cuando dice aquí, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, eso se llama antropomorfismo, así se llama, antropomorfismo, es decir, el antropomorfismo se le atribuyen a Dios cualidades humanas para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por ejemplo, estuvimos viendo que cuando la Biblia habla del brazo de Dios, no es que Dios tiene un brazo como nosotros físico, no. Dios es espíritu. Cuando Él habla del brazo de Dios, habla de que Él es fuerte. Cuando la Biblia habla de que los ojos de Dios observan, no es que Él tiene ojos así como nosotros, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Biblia habla de que Él todo lo ve. Cuando la Biblia habla de que cuando el salmista dice, inclina tu oído, no es que Dios tiene un oído así como nosotros, no. Está hablando de que Dios todo lo escucha, todo lo que nosotros decimos lo escucha, ¿verdad? Cuando habla de que de la boca de Dios, no está diciendo que tiene boca así como nosotros, sino de que Dios habla, Amén, recordemos que Dios es espíritu, amén. Sin embargo, Él es fuerte, Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, todo lo oye y Él habla. Entonces cuando dice ahí, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, de una manera está diciendo Jeremías, Dios a mí me capacitó, me dio la capacidad para yo poder hablar su palabra de una manera fluida. Estuvimos viendo también en el verso 10 el alcance del ministerio de Jeremías. El alcance del ministerio de Jeremías, cuando dice en el verso 10, capítulo 1, verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le está mostrando el alcance de su ministerio, es decir, nombra 6 cosas aquí, 4 cosas son para destruir y 2 para edificar. Se entiende que no se puede edificar y plantar en una vida, en una nación, si no primero se quitan aquellas cosas que no le agradan a Dios. Si no se aparta la persona de aquellas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? No se puede edificar y plantar en Dios una nación, una vida, si primero no se quitan, si primero no se destruyen aquellas cosas que no le agradan a Dios. También estuvimos viendo en el verso 16 que estos juicios vienen por causa de la maldad. Mire lo que dice el verso 16 del capítulo 1. A causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. ¿Da? Es decir, en el tiempo de Jeremías, mire, el pueblo iba al templo, se jactaban por el templo, pero saliendo del templo eran bien tremendos. Es como aquí, ¿no? Que pueden venir la gente a la congregación, pero saliendo allá afuera son bien tremendos, ¿verdad? Así era lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jeremías. Ellos adoraban a Moloc, a la reina del cielo, a Astoreth y a Milcom. Iban al templo supuestamente a adorar a Dios, iban a la casa del Señor, pero saliendo del templo adoraban a la reina del cielo, hacían sus atrocidades. Repito, iban al templo y cuando salían eran bien tremendos. Tenían una muy falsa espiritualidad. Ahora, predicarles a alguien
o predicarle a ese tipo de personas que aparentaban una falsa espiritualidad, predicarle a alguien que aparenta una falsa santidad, predicarle a alguien que aparenta un falso celo de Dios, es echártelo de enemigo. Porque cree que está bien, pero no. También estuvimos viendo que desde el verso 17 hasta el verso 19 del capítulo 1, el Señor anima a Jeremías y de una forma figurada le dice que lo ha puesto como ciudad fortificada. Verso 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos para que no te haya yo quebrantar delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando tú caminas bien delante del Señor, hermano, cuando tú caminas rectamente delante del Señor, no tienes que temer. No tienes que tener temor. De una forma figurada, aquí el Señor le dice, yo te he puesto como ciudad fortificada. Es decir, como si estuvieras rodeado de una fortaleza. Si le iban a hacer guerra a Jeremías por predicar la palabra del Señor, sin embargo, el Señor le está dando su respaldo y de una forma figurada le dice, estás como si estuvieras en una ciudad fortificada, como si un ejército te estuviera defendiendo. Así de que no temas, porque no iba a ser fácil lo que les va a predicar Jeremías. Tenemos que recordar que Jeremías les va a predicar contra la apostasía, contra el pecado, y les va a predicar el arrepentimiento, y eso no es sencillo de predicarles. Amén. Ahora, una vez, hermanos, que Jeremías está seguro de su llamado, porque hay que estar seguro de que el Señor lo llamó, ¿verdad? Seguro. Una vez que Jeremías está seguro de su llamado, una vez que Jeremías sabe que no va a ser fácil predicarle a este pueblo, una vez que Jeremías sabe que tiene el respaldo de Dios, en el capítulo 2 Jeremías comienza su ministerio. Es decir, ya está llamado. En el capítulo 1 ya sabe que Dios lo llamó, ya sabe que las marcas de su ministerio es el sufrimiento, ya sabe que va a tener rechazo, ya sabe que va a ir en contra de la corriente, ya sabe que Dios lo va a respaldar. Una vez que él está convencido de que Dios lo llamó, una vez que él sabe que para eso nació, que para eso Dios lo santificó, Jeremías comienza su ministerio como todo predicador, o como todo pastor. Jeremías comienza su ministerio. No sé si Jeremías comenzó con ese gozo que tiene todo pastor cuando comienza su ministerio. Jeremías comienza a predicar. Ahora, Jeremías comienza a predicar no lo que se le va a ocurrir a él. No lo que se le va a ocurrir a él, sino lo que Dios quiere hablar. ¿Da? Es decir, a grandes rasgos el día de hoy vamos a ver, hermano, qué es lo que comenzó a predicar Jeremías desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11. Es lo que vamos a abarcar el día de hoy. No cada texto, pero algunos textos nada más. Porque del capítulo 12 al capítulo 15, después de que Jeremías predica, fíjense, Dios lo llama, Jeremías empieza a predicar, ¿verdad? Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, predica Jeremías, y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, ya predicó Jeremías, pero a Jeremías le pasa algo que le pasa a todos los pastores en un cierto momento de su vida ministerial, cuando están predicando la sana doctrina. Se desaniman. Se desaniman. ¿Por qué? Porque predicar contra el pecado no creo que cualquiera lo va a aceptar. Recordemos nuevamente que las marcas de Jeremías es el sufrimiento. Entonces el tema 1 es el llamado. El tema 2, Jeremías comienza su ministerio. El tema 3, se desanima Jeremías. Ese es el tema 3, el tema del próximo miércoles.
El desánimo de Jeremías. ¿Por qué se desanimó Jeremías, hermano? Y el tema 4 es Jehová anima a Jeremías. Entonces, Jeremías capítulo 2. Jeremías comienza su ministerio. Y vamos a ver desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, pero lo vamos a ver a grandes rasgos porque es mucho, ¿verdad? Dice capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, Jeremías ya sabe que Dios lo llamó y viene ahora Jeremías a empezar a predicar lo que Dios quiere hablar. Es decir, Jeremías comienza a predicar como aquellos predicadores que comienzan su ministerio con entusiasmo, hermano. Sin embargo, Jeremías le va a predicar a un pueblo apóstata, porque arriba en su Biblia, no sé si alcanza a notar, dice Jehová y la apostasía de Israel. Así dice, ¿verdad? En el título, Jehová y la apostasía de Israel. Ahora, ¿qué significa apostasía? Apostasía significa apartarse de la verdad voluntariamente. Apostasía significa separarse de la verdad. Apostasía significa abandonar la verdad voluntariamente. Apostasía significa renunciar o renuncia que hace una persona al evangelio. Significa rebelión contra la palabra de Dios. Salida. No querer el evangelio es lo que significa la palabra apostasía. Es decir, Dios a través de Jeremías predicará que el pueblo abandonó a la verdad que Dios le había dado. Mire cómo dice. Dice, versículo 2, dice, anda y clama. Ese clama es gritar. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Verso 3, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mira lo que empieza a predicar Jeremías. Es decir, lo primero es que Dios, hermano, a través de Jeremías, le hace recordar al pueblo los favores que recibieron de parte de él cuando el pueblo andaba en el desierto. Es decir, de una manera Dios le recuerda, mire hermano, la relación que tenía con su pueblo al principio. Y esa relación ya no era la misma, no por Dios, sino por el pueblo. Es decir, es como si Dios les estuviera diciendo, es como si el Señor les estuviera diciendo, al principio eras fiel, al principio te consagrabas, al principio todos los que te atacaban yo me encargaba de ellos, al principio teníamos una relación muy buena, pero comenzaste a ser infiel. Algo así, hermano, como la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Al principio, lo primero era Dios. Y algo así, hermano, como en ocasiones nos pasa a los cristianos a veces. Cuando llegamos a Cristo, al principio todo es Dios. Esperábamos los cultos. ¿A qué hora van a ser los cultos para ir a adorar a Dios? ¿Usted se acuerda? Todo era Dios. Pero con el paso del tiempo, Dios comenzó a ocupar el segundo o tercer lugar en el corazón de estos hermanos de esta congregación. Y a veces así le pasa a la iglesia. Al principio todo es Dios y después Dios empieza a ser desplazado por ciertas cosas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ser el primero en la vida de nosotros.
Bueno, lo primero que le dice el Señor a su pueblo por medio de Jeremías era la relación que tenían al principio, mas sin embargo el descuido, el apartarse, el poner a Dios en segundo lugar. Ese es un peligro bien grande, el poner a Dios en segundo lugar. Este pueblo comenzó a serle infiel hasta abandonar a Dios y a su palabra. Entonces, una vez que Jeremías está convencido de su llamado, le dice, anda y clama, predícales, como eran al principio. Al principio ellos eran fieles, al principio confiaban en mí, al principio santo era Israel a Jehová. Pero con el paso del tiempo sus descuidos me fueron apartando. Esa comunión empezó a menguar hasta que vamos a ir viendo cómo ellos cayeron en la apostasía, que significa apartarse voluntariamente de la verdad. Versículo 4. Dice, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, a todas las familias de la casa de Israel. Es decir, desde el verso 4 hasta el verso 6, hermano, le deja saber que este pueblo ya había olvidado la obra de Dios en sus vidas. Ya había olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Lo que dice, versículo 5, perdón. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis de su fruto y de su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si usted va a mirar en estos textos, amados hermanos, primero Dios les recuerda cómo eran al principio. Segundo, Dios les empieza a decir, Dios les empieza a recordar que ellos al examinarse se darán cuenta que Dios les está hablando, que habían olvidado la obra de Dios en sus vidas. Habían olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Olvidaron cómo Dios los llevó por el desierto. Olvidaron cómo Dios los sustentó. Olvidaron que Él fue que los introdujo a una tierra de abundancia. Es decir, cuando ellos andaban en apuros, hermanos, clamaban a Dios. Pero una vez que Dios los sacaba del apuro, se olvidaban de Él. Y en ocasiones es algo similar, ¿verdad? Es algo similar que le pasa al pueblo de Dios. No todos, pero a veces ocurre. Señor, ayúdame. Señor, sácame. Señor, dame. Como si el Señor fuera un ATM, ¿verdad? Que vas al ATM y metes la clave y ya sale el dinero. Y cuando el Señor hace la obra, hermano, se olvidan de Él. Ayúdame, Señor, y el Señor lo restaura a veces. Ya una vez restaurados, se olvidan del Señor. No hay cambios, hay inconstancia. Y eso era lo que estaba pasando con este pueblo. Es como si el Señor le dijera, ¿no se acuerdan cómo yo les di bendición? Cómo yo los introduje en una tierra de abundancia. Cómo yo los llevé por el desierto, cómo yo los cuidé, cómo yo los sustenté. Sin embargo, a veces en el pueblo de Dios, vuelvo y repito, no todos, pero a veces ocurre de esa manera.
En ocasiones pedimos al Señor ayuda y no está mal que pidamos al Señor ayuda porque a quién acudiremos. El problema es que nos olvidemos de lo que Él ha hecho en la vida de nosotros. Es por eso que viene el castigo del Señor, el juicio del Señor, la disciplina del Señor. Entendamos, hermanos, que Jeremías está clamando, está predicando fuertemente él. La gente está oyendo. Está hablando Jeremías, está diciendo los sacerdotes dejaron a Jehová. Y están escuchando los sacerdotes. ¿Por qué está predicando eso Jeremías? Pastores se rebelaron contra el Señor. Profetas están profetizando en nombre de Baal. Toda profecía, hermano, que no tiene sustento bíblico, es profetizar en nombre de Baal. Porque es profecía mentirosa. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Mire lo que Jeremías, hermano, está predicando. Jeremías no está predicando lo que él quiere. Está predicando lo que Dios quiere que él hable. Y eso no era muy bien recibido para los oídos de este pueblo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Número dos, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, de una manera figurada, les dice, me dejaron a mí el único que les puede proveer, el único que les puede proveer de paz, de gozo, de sustento. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el Medio Oriente, hermanos, construían cisternas para retener la lluvia, ya que eran agricultores. Sin embargo, esto habla, mire bien, de que querían provisión, pero no querían a Dios. Querían bendición, pero no querían a Dios. Y eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Querer provisión sin Dios no se puede, aquel que conoce a Cristo. Querer bendición sin Dios no se puede, aquel que conoce a Cristo. Pretender, hermano, querer tener una paz sin el Señor es imposible. Pretender querer tener un gozo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible, no se da. Por eso dice ahí, cavaron para sí cisternas, es decir, con sus fuerzas ustedes quieren buscar provisión, la cual no va a haber, porque Dios es el único que puede proveer lo necesario. Paz, gozo. Versículo 22. Sigue denunciando Jeremías el pecado. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Decir, este pueblo, hermano, el pueblo de Israel, aparentaban una falsa purificación. Aparentaban ser puros nada más, pero nada más aparentaban. Y Dios sabe realmente quién es puro y quién no. Dios sabe realmente quién se consagra y quién no. Aparentaban una falsa espiritualidad. Capítulo 3, versículo 12. Sigue denunciando Jeremías pecado. Recordemos que él está predicando, él está hablando, Dice, ven y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete. Imagínense que alguien venga, hermano, y se ponga a predicar así. ¡Rebelde! No, pues olvídese. Ya no inviten a ese predicador, ¿verdad? Pero era algo que Dios quería que Jeremías hablara. Jeremías, tú no vas a hablar por tu cuenta. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo te voy a capacitar. Que venga un predicador, hermano, y diga, aquí hay puros rebeldes. Imagínense, hermano. Ya no queremos ese predicador.
Ahora, Jeremías está hablando al pueblo. Y mire cómo dice el versículo 12. Ven y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dice rebeldes, aquellos que se creen santos, aquellos que aparentan una falsa purificación. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Es decir, iban al templo, adoraban a Dios, y saliendo de ahí se iban a los lugares altos, a los lugares frondosos, a ofrecer sacrificios a dioses extraños. Versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Pero mire cómo le dice Jeremías, ¿verdad? Convertíos, hijos rebeldes. Capítulo 4, versículo 1. Una vez que Dios a través de Jeremías les muestra la condición en la que se encuentra el pueblo, Dios, hermano, pide cambios, porque Dios quiere cambios. Capítulo 4, versículo 1 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriará. Dios está pidiendo cambio. Cambio. Es decir, el mensaje de Jeremías es un mensaje de amonestación que debe de conllevar al arrepentimiento, debe de llevar al cambio. Versículo 5. Estamos viendo, hermano, que si no hay cambios vienen consecuencias, porque Dios habla una y otra vez, y cuando no hay cambios vienen consecuencias. Y mira una de las consecuencias. Capítulo 4, versículo 5 dice, anunciad a Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra y pregonad y juntaos, y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Hermano, el Señor da vara también. El Señor da vara también. Dios nos habla una y otra y otra y otra vez, pero cuando no hay cambios, cuando queremos ignorar la voz de Dios, el Señor da la vara. Capítulo 5, versículo 1, versículo 2, mire que este pueblo tenía una falsa profesión de labios, adoraban al Señor nada más de labios, y el Señor no nada más quiere que lo adoremos de labios, sino de corazón y de hechos. Dice capítulo 5, versículo 1, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si hayas hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Juran falsamente. Dios conoce los corazones. Es decir, le dice a Jeremías, ve y recorre las calles, y mira el proceder de ellos, a ver si hay alguien que hace justicia y que busque la verdad. Y si hay alguien, yo los voy a perdonar, dice el Señor. Sin embargo, ellos estaban jurando falsamente, nada más decían, vive Jehová, estaban jurando falsamente. El Señor le muestra a Jeremías que el problema en sí, hermano, es un problema del corazón. Capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. ¿Dónde estaba el problema? El corazón, hermano. De la abundancia del corazón, el Señor lo dijo, ¿verdad?
El problema está en el corazón. Capítulo 6, versículo 13. Había una corrupción familiar, hermano. Una corrupción familiar. En cada familia había corrupción. Capítulo 6, versículo 13. Lo tiene, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Mira lo que puede pasar en un hogar. Desde el más chico hasta el más grande, sigue la avaricia. Y no solamente en el hogar, sino también en el templo. Desde el profeta hasta el pastor, hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Había una corrupción tremenda. Versículo 16, mire la invitación que les hace el Señor. Recordemos que Jeremías está predicando. Versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Es decir, párate ya, no camines de esa manera. Pon atención, dice, paraos en los caminos y mirad. Como quien dice, deténganse ya, paren su forma de vivir. Sigue diciendo, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Pero mire lo que dice Jeremías, ¿verdad? Recordemos que Jeremías está predicando, está denunciando el pecado, está denunciando la idolatría. La gente va al templo, los sacerdotes aparentan servir a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Los profetas aparentan hablar por el Señor, pero no están hablando por el Señor. Las familias aparentan ser cristianas, pero no son cristianas. El pastor aparenta ser pastor, pero no es pastor. Aparenta, porque sus hechos demuestran lo contrario. Y Jeremías dice, paraos en los caminos, ya detente de vivir así. Párate. Miren la oportunidad que el Señor les está dando. Y mirad, o sea, pon atención, pregunta y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué hermoso es, hermano, tener descanso, tener paz con Dios. Nuestra alma. ¿Pero qué respondieron ellos? Más dijeron, no andaremos. No andaremos. Capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice, ya una vez que Jeremías les predica una y otra vez, mire lo que dice. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Sabe qué significa eso? Significa oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad y tras oportunidad. Pasó el tiempo de la siega, en el tiempo donde tenían que crecer, madurar. Terminó el verano y dice, y nosotros no hemos sido salvos. Y esto habla de que el Señor a través de Jeremías les dio oportunidad. Y a veces así pasa. Dios da oportunidad y tras oportunidad y tras oportunidad. Y Señor, te voy a servir. Después a veces el pueblo, hay personas, estamos hablando en tercera persona, actúa como si de verdad no hubiese recibido la salvación. Porque el que ha recibido la salvación muestra frutos de salvación. Siguieron igual, estaban actuando como si no conocieran al Señor. Capítulo 10, versículo 1. Sigue hablando el Señor. Dice, oí palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones,
ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de sus manos, artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para bien, ni para hacer bien tienen poder. Está reprendiendo la idolatría. Está reprendiendo Recordemos que está hablando Dios a través de Jeremías. Ya Jeremías entiende que el Señor lo llamó, entiende que el mensaje no va a ser bien recibido. El ministerio de Jeremías es el llamado al sufrimiento, porque Jeremías fue uno de los profetas más rechazados. Está predicándoles a alguien, no está predicándoles a inconversos. Está predicándoles a alguien que conocen la palabra, pero no quieren la palabra. Está predicándole a gente que ha recibido favores de Dios y no quieren atender el mensaje. Por lo tanto, vienen consecuencias. Vienen consecuencias. Capítulo 11, versículo 1. No le va bien al que no obedece. Palabra que vino a Jehová a Jeremías diciendo, como quien dice, Jeremías, ahora ve y da este mensaje. Oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén y le dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Es decir, no le va a ir bien a aquel que no obedece la palabra del Señor. No le va bien. Es decir, desde el capítulo 2, Jeremías comienza a predicar y clama y predica. Y en el capítulo 11, versículo 28, arriba en su Biblia dice complot contra Jeremías. Es decir, el mensaje, hermano, no es bien recibido. No es bien recibido. En vez de que este pueblo atienda, se examine, porque Jeremías significa también confirmación, de que ellos entiendan que el Señor les está hablando, no es bien recibido. Y dice el capítulo 11, versículo 18, y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban de signos contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetizas en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot en el año de su castigo. Jeremías está predicando, ya que hay un complot contra Jeremías. Jeremías está obedeciendo al mensaje. El mensaje no es bien recibido. Y desde el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, hasta el versículo 15 del capítulo 15, nosotros vemos que Jeremías cae en un desánimo. Y en el capítulo 15, versículo 15 en adelante, Jehová o el Señor lo anima.